Mi querido Carlos González, yo recordaba que hace muchos años, a finales de los años 50, un periodista llamado Mario Gil hizo varios libros, entre ellos uno, La huelga de Nueva Rosita, y otro, La conquista del Valle del Fuerte. En ellas hizo un relato amplio, una crónica amplísima de lo que tuvieron que recorrer mineros y también agricultores desde allá para México para defender sus demandas. Ahora vimos que vinieron de Wirikuta caminando 900 kilómetros los pueblos originarios para defender tanto sus tierras como para evitar que las mineras los despojen. Al principio vimos una imagen de un originario cerca del Palacio Nacional, que no le abrieron la puerta, pero después lo recibió Andrés Manuel López Obrador y llegó a acuerdos con ellos. Pero también en esto, en 2008, el señor Felipe Calderón dijo que iba a resolver el problema y ahora anda chapoteando en Mónaco con el Checo Pérez. ¿Qué nos puede decir de esto, mi querido Carlos? Sí, primeramente agradecer la invitación. Esta caravana que realizó el pueblo Wixárika, que partió de Huautla y Cururi Manúe, no de Wirikuta. Wirikuta es un lugar sagrado que está en el desierto potosino, pero la comunidad está asentada en el norte de Jalisco, todavía mucho más lejos del centro del país. ¿Verdad? Es de Huautla, San Sebastián Teponahuatlán, de donde salió la caravana para recorrer más de 900 kilómetros. Correcto. Precisado esto, sí es importante señalar que esta caravana tiene una peculiaridad, que la realiza un pueblo originario emblemático, como es el pueblo Wixárika, con una costumbre, con una tradición, con una relación significativa con la tierra y con los distintos elementos de la naturaleza. La movilización que hubo de Sonora hacia el centro del país hace muchos años, habla de los mineros de Nueva Rosita y Cloete, que fueron reprimidos en el Zócalo de la Ciudad de México. En aquella ocasión fue realizada por obreros, por campesinos. Esta caravana, lo dijo el comisariado de Bienes Comunales, el profesor Óscar Hernández Hernández, que fue quien tocó a la puerta de Palacio Nacional el viernes pasado. Esta caravana marca un hito en la historia del pueblo Wixárika. Nunca antes habían realizado una movilización de este tipo. El pueblo Wixárika es un pueblo profundamente espiritual, que no tiene por costumbre hacer grandes movimientos o acciones políticas, lo cual no implica que no haya peleado y defendido siempre sus territorios y sus derechos. Lo ha hecho siempre, pero nunca había usado este tipo de estrategias. Entonces, tiene un componente muy importante, sí, muy especial. El día viernes, efectivamente, después de recorrer más de 900 kilómetros, esta caravana integrada por casi 200 comuneros y comuneras Wixáritari salió de Huautla, San Sebastián Teponahuatlán, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, y que recorrió más de 900 kilómetros, muchos tramos con temperaturas de 40 grados, ¿sí? Caminando sobre el pavimento. Llegó a la Ciudad de México el pasado viernes y como era su objetivo, en primer lugar se dirigió a realizar una ceremonia en el lugar sagrado del Tepeyac, donde rinden culto a la Madre Tierra mucho antes de que los españoles llegaran a este territorio, porque la caravana, lo ha dicho, es una ofrenda a la Madre Tierra. El sacrificio, el esfuerzo que realizaron es una ofrenda. Entonces, como es ceremonial esta actividad, lo cual también le da un componente muy especial, ¿verdad? Comparándolo con Nueva Rosita y Cloete o con el Fuerte. Sí, son diferentes, pero en el fondo yo lo que quería decir
es la lucha siempre de las Sí, personas trabajadoras por sus necesidades que no son así comprendidas es. por los gobiernos. Sí, Adelante, Carlos. no, si hubieran sido, pues no tendrían que haber salido. Ujú, Históricamente y por décadas no se han respetado, no se han preservado ni protegido los derechos fundamentales del pueblo wixárika ni de ningún pueblo originario en el país. ujú, Entonces salen por eso, caminan por eso, ujú. porque de los acuerdos que hicimos con este gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador al día de hoy, le han restituido 41 hectáreas a la comunidad de más de 11,000 que está Ujú, exigiendo se le restituyan, es decir, una cantidad realmente ridícula, nimia. Entonces llegan a la Basílica de Guadalupe, al Tepeyac, de ahí se dirigen a Palacio Nacional y como sí. es el protocolo de la comunidad, que es muy respetuoso, tocan a la puerta para que les reciban. Y Sí. no solo les atienden empleados, pues, que no tienen ningún cargo importante, significativo en Palacio Nacional, sino que tampoco les abren la puerta y la comunidad decide establecer un campamento frente a la Ujú. puerta principal de Palacio Nacional. Eso es en el primer momento. Y en el segundo momento yo hablé Sí, antes contigo y me dijiste, sí, ya lo recibió Andrés Manuel López Obrador y vimos otra foto en donde en efecto estaban ya dentro de Palacio Nacional con él y llegaron a algunos acuerdos. ¿Tú nos podrías decir cuáles son esos acuerdos? sí te los puedo comentar de manera general. Como Claro, estos acuerdos fueron suscritos entre el Ejecutivo Federal y la comunidad, pero todavía no involucran a los posesionarios, a los ganaderos nayaritas que están ocupando las tierras, ya. pues Ujú. evidentemente los tenemos que manejar con cuidado, Con discreción, con sí. discreción, hasta que se vayan construyendo los acuerdos correspondientes con ellos, porque tenemos que Ujú. involucrar a todas las partes, al gobierno de Nayarit, a los posesionarios, al gobierno de Jalisco. Entonces vamos por partes, pero después de esta negativa a abrir la puerta de Palacio Nacional, tuvimos una reunión con el procurador agrario, a quien instruyó el presidente para que atendiera el caso, y con la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo. Y ahí estudiamos, discutimos y acordamos mecanismos legales en la esfera judicial y administrativa para lograr la restitución completa de las tierras, por un lado. Por Ujú. otro lado, acordamos mecanismos operativos concretos para aterrizar estas restituciones y, en tercer lugar, tiempos que no deben pasar de este año para lograrlo, privilegiando el diálogo, privilegiando la negociación y el acuerdo con los posesionarios Ujú. para que podamos construir paz en la región y no guerra. Vamos a privilegiar los Perfecto. acuerdos por sobre las ejecuciones forzosas de las sentencias que ya hemos ganado. Y Sí. para esto el presidente de la República se comprometió a poner los recursos presupuestales que se requieran para ello, que tendrán que ser bastantes, no son pocos. Las Ujú. tierras de las que estamos hablando son muy significativas. Estamos hablando de la cuenca lechera más importante de Nayarit. Ah, caray. Ujú, ujú. Entonces, evidentemente, están implicados muchos intereses. Toda esta Claro. franja de tierras ha sido ocupada históricamente por instrucciones de la oligarquía nayarita, del gobierno de Nayarit, desde hace un siglo o más, por militares que han invadido los terrenos comunales de San Sebastián, de Ponahuaslán y Tuxpan y de otras comunidades, en la lógica de ensanchar la influencia de Nayarit, ¿verdad? Entonces es un problema viejo que tiene una arista política muy significativa y en Sí. dicho sentido tratamos de construir acuerdos que nos permitan llegar a la restitución de las tierras. Se elaboró una minuta de compromisos el día sábado, que la Ujú. comunidad por supuesto no quiso firmar, dijo que no firmaría hasta que pudiera hablar con el presidente y el presidente asumiera dichos compromisos. Esto fue posible finalmente el día lunes, el día de ayer, entre las 9 y las 10 de la Ya. mañana.
el Comisariado de Bienes Comunales, junto con los dos gobernadores tradicionales de la comunidad, el de Huautla, San Sebastián Teponahuatlán, y el de Cururri Manúe, Tuxpan, entraron, hablaron con el presidente y el presidente asumió los compromisos, firmó el documento, instruyó al procurador agrario, don Luis Hernández, y a la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas, la maestra Josefina Bravo, para que atiendan el problema, y estando en ese momento el secretario de Gobernación, también lo instruyó para que a la brevedad hable con el gobierno de Nayarit y se puedan facilitar los acuerdos políticos, que son finalmente los que van a posibilitar que los juicios, que las sentencias, que los derechos que la comunidad tiene reconocidos puedan afirmarse, ¿verdad? Perfecto. Oye, mi querido Carlos González, aparte de agradecerte la entrevista, yo leí que en 2008 el señor Felipe Calderón había dicho que él iba a hacer ese trabajo. Y de repente, pues, lo vemos nadando en Mónaco por un premio Fórmula 1, pero no resolviendo los problemas de los campesinos ancestrales mexicanos. ¿Qué opinas tú de eso? Hubo una solución parcial. En el 2006, 2007 y en el 2009 se restituyeron a la comunidad 22,000 y 9,000 hectáreas, es decir, arriba de 30,000 hectáreas, que es mucho más de lo que estamos hablando ahora, pero realmente las partes significativas de la lucha de la comunidad son estas de las que te estoy hablando, las 10,500 hectáreas con Guajimic y las más de 800 hectáreas con Puente de Camotlán, porque son superficies muy codiciadas que están alrededor de los cascos urbanos de los pueblos, respectivamente, de Guajimic y de Puente de Camotlán, y que van a impactar, estas restituciones van a impactar en la vida económica y cotidiana de esas poblaciones, y se han opuesto por todas las vías hasta el día de hoy. Entonces es lo que va quedando, lo que va faltando y lo más difícil, lo más complicado. Entonces fue una justicia realmente parcial, pero además hay que decirlo, se derramó una cantidad de dinero muy grande y se repartió y se distribuyó de manera muy oscura. Fue una orgía de dinero, no de justicia. Qué barbaridad. Mi querido Carlos González, se dice también que están metidas ahí algunas mineras que son las que depredan todo, y estamos en una lucha por el cambio climático, justamente en donde los pueblos originarios son los que preservan esas partes, y las mineras llegan, saquean, derruyen y dejan todo tirado. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay efectivamente concesiones mineras e intereses mineros muy específicos sobre ciertas porciones del territorio del pueblo wixárika, que es bastante extenso, va más allá de San Sebastián Teponahuatlán y Tuxpan, abarca parte de Durango, parte de Nayarit y la parte norte de Jalisco. Así y sí hay muchos intereses. Sin embargo, como que a veces hay un poco de confusión, donde el pueblo wixárika ha dado la lucha contra la minería es justamente en el lugar que mencionabas al principio, en Wirikuta, en Real de 14, un lugar que está muy lejos de los asentamientos de este pueblo, al norte de Jalisco. Este se encuentra en el desierto potosino, en San Luis Potosí, en el municipio de Real de 14, donde existían concesiones y empresas mineras canadienses que iban a explotar oro y plata en los años anteriores, y a lo cual se ha opuesto el pueblo wixárika. Y ha exigido al gobierno de la República que se cancelen por completo cualquier concesión que exista en este lugar llamado Wirikuta y en cualquier lugar del territorio wixárika, ¿verdad? Porque yo sabía por algunos muchachos que este Real de 14 se ha convertido como un lugar para ir ahí a hacer pachangas y una serie de cuestiones, en lugar de tratar de volver al pueblo a una condición en donde se pueda tener una mejor vida. ¿Qué opinas de eso? Ocurren muchas cosas en Real de 14. Por un lado están las mineras presionando constantemente de origen canadiense. Por otro lado hay grandes negocios agroindustriales
invernaderos que están controlando la lluvia, que no permiten que llueva, que están contaminando el suelo. Hay la intención de establecer o existió un basurero de desechos tóxicos. Y está esta parte que mencionas de Real de 14 como pueblo mágico, con un turismo cultural, entre comillas, de personas que con ningún respeto hacia la cultura y hacia el pueblo wixárika van y consumen el peyote, lo sustraen y lo están acabando. Hay personas que se dedican al contrabando del peyote, se lo llevan en camiones, en trailers a distintas partes del país y Estados Unidos. Entonces se está exigiendo que exista una protección efectiva sobre este lugar, sobre este desierto, que es no solo importante para el pueblo wixárika, porque en términos de su cultura ahí nació el sol y ahí se encuentra el peyote, que es sagrado, ¿verdad? Consideran los wixáritari que es la huella del venado azul, de Tamatse Cajauyumare, que es el elemento que permite comunicarse al pueblo wixárika con las deidades de la naturaleza. Han pedido esa protección fundamental, ¿verdad? No solo contra la minería, contra los agronegocios, contra este turismo rapaz, contra todo este comercio ilegal del peyote, contra esa destrucción que se está causando al territorio. Pues esperamos que este sea un paso para que pueda recuperarse muchas cosas en México, que luego pues las depredan muchas personas extranjeras o nacionales sin freno por el terrible comercio capitalista que vivimos. Te agradecemos, Carlos González, esta plática y le mandamos un abrazo a nuestros pobladores que en realidad son los que sacan adelante a este país de todas maneras. Muchas gracias a ti, Jorge, y a Radio Educación. Hasta luego.